6 de enero 2021. Como un ejército, avanzaban miles de personas juntas. Algunos rezaban en voz baja. Muchos llevaban gorros rojos bordados con hilo blanco. Algunos parecían geos, con sus cascos negros de combate, su camuflaje y sus armas de grado militar. No estaba seguro, pero me parecía reconocer a uno de ellos. Tenían banderas que ponían en grandes letras Trump 2020 o Trump es mi presidente. ¿Cuál era su destino? El Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Yo lo estaba viendo todo en el televisor de mi salón, en España. Con un sabor de boca, un sabor tan asqueroso como lo era reconocible. El sabor a manzana podrida. El sabor a niebla. Sí, la niebla había vuelto, ya como si formara parte de mí. Impregnaba mi piel, habitaba mis pulmones, recorría mis venas. No podía respirar sin que hilillos verdes me saliesen por la nariz. Incluso ahora, viendo la tele, me salía cada vez que abría la boca. Hace años pensé que me la había quitado. ¡Qué ingenua era! No, la niebla era mi maldición. De por vida. Porque si quería quitármela, tendría que hacer algo demasiado difícil. Algo que me daba pavor. Con gritos de USA, USA, USA y cantando el himno nacional, derrumbaron las vallas y aplastaron a los agentes, apresurándose para entrar. Y se desató la tormenta. Disparos con balas de goma, también con balas de verdad. Chorros de spray de pimienta, golpes con martillos, bates de béisbol y con porras. Una marea de chillidos enloquecidos, destrozando el interior. Cada vez que respiraba, la niebla salía de mi boca, formando una nube en la estancia. Ojalá tuviera el valor de quitármela, pero es que era imposible. No iba a hacer eso. Los hilos de vapor cubrían la pantalla, para luego entrar en ella, entrando junto con los asaltantes al Capitolio, arremolinándose entre sus piernas. En algún momento dado, entre la niebla que salía de mi boca, uno de los asaltantes giró la cabeza y me miró a través de la pantalla. Sí, lo había reconocido. Era él. Era Brian. Pero entonces, otro hombre también giró la cabeza. Y también tenía la cara de Brian. Y otro. Y otro. Y otro. Todos tenían la cara de Brian. Todos los asaltantes eran Brian. Para mi horror, vi que estaban todos bañados en la niebla que venía de mí, desde mi boca y a través del televisor. Entendí que me había convertido en uno de los propagadores de la niebla. Mi peor pesadilla. Y entonces sabía que no me quedaba más remedio. Tendría que hacerlo. Por muy difícil que fuera. Por muy doloroso que fuera. Era la única manera de eliminarla. Pero de verdad. Y esta vez, para siempre. El fundamentalismo es como la hidra. Le cortas la cabeza y salen dos en su lugar. Ya hemos visto a lo largo de esta serie cómo se suceden las cabezas, una tras otra. Primero Bob Jones, luego Falwell, después Robertson, y la última cabeza, la más grotesca de todas, Donald Trump. And we will make America great again. Lo que pasa es que la hidra no es nada sin su legión de seguidores. Si no tiene un ejército a sus espaldas, no tiene poder. La hidra sabe esto. Por eso mantiene a sus fieles en estado de miedo. Se nutre de su miedo. Su miedo le alimenta. Les convence que el no creyente es el enemigo, que es un asesino de bebés, que los gays quieren violar a sus hijos, que están bajo ataque. Y este miedo controla cada aspecto de la vida de estos soldados. Este miedo, en última instancia, se traduce en violencia.
Ya se ha manifestado esta violencia en el asalto al Capitolio, por ejemplo. Se ha abierto la veda y si no se cierra, es probable que la violencia siga. Pero, si este miedo desaparece, los soldados no luchan, se van, desertan. En el episodio anterior, vimos cómo Trump lo crearon los fundamentalistas, cómo salió de sus vómitos y cogió forma, fruto de sus guerras culturales. En el programa de hoy, el último de la temporada, vamos a ver las cabezas que salen de la hidra, ahora mismo, las cabezas de nuestros tiempos. Las luchas de poder internas entre estas cabezas, cómo se cortan cuando ya no son útiles, y las nuevas cabezas que surgen. Cabezas con un ejército de soldados a sus órdenes, todos presos del miedo. Un ejército cuyas filas crecen a un ritmo alarmante. También vamos a ver el papel de un nuevo componente que da forma al panorama político actual: las redes sociales. Según Lifeway Research, el evangélico se aísla de forma intencionada en Facebook. Y es que el evangélico, en un 63%, declara que no interactúa con gente de otra ideología. Un fenómeno que refuerza su aislamiento y sentimiento de miedo y de persecución. Por último, vamos a analizar la pregunta más importante de toda esta serie. ¿Cómo podemos frenar la expansión del fundamentalismo? Resulta que, hasta ahora, lo hemos estado haciendo mal. Yo lo he estado haciendo mal. Y tenemos que cambiar de estrategia. ¿Qué hemos hecho mal? Sigue escuchando para descubrirlo. Yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. La batalla estaba a punto de comenzar. Había dos colinas, un gran valle en medio. En una de ellas, el rey sobrevolaba sobre su ejército. En la otra, el ejército enemigo, el ejército de los infieles. El rey sentía cómo se movían sus grandes alas en el aire. Su gruesa armadura, como la piel de un dragón, era de color verde. Encima de su cabeza, una corona decorada con esmeraldas. Al lado de su cabeza, había otra cabeza que salía del mismo cuerpo, la cabeza de su general. A sus órdenes, mi rey. ¡Puah! ¡Qué mentiroso! Al rey le habían llegado rumores de que era un traidor. Haría de él un ejemplo. Esta batalla era la ocasión perfecta para hacerlo. Miraba a los diminutos soldados en la tierra, todos con sus corazas y cascos de color verde. El rey sabía que sentían miedo. Eso estaba bien. Sus soldados se habían criado juntos. Nunca habían salido de su reino. Ni siquiera habían visto al enemigo que estaba en la otra colina, al otro lado del valle. Mejor, no hay ningún miedo como el miedo al desconocido. Desde el aire, se puso a pronunciar un discurso. Soldados, ha llegado el momento de demostrar vuestra valentía. El enemigo es feroz, pero nosotros somos más fuertes, porque Dios está de nuestro lado. Y con Dios aniquilaremos a los infieles, los perversos, los asesinos, los siervos del diablo. Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Justo en ese momento, empezó. Una descarga de flechas empezó a caerles encima. El enemigo estaba atacando. Los soldados gritaron con terror. Bien, bien. Eso estaba muy bien. Cuanto más atacase al enemigo, mejor. Más miedo sentían sus soldados. Y es que con su miedo crecía. Se hacía más grande. Su miedo le alimentaba. Aleteando, el rey se propulsó hacia el cielo, encarándose con el adversario al otro lado del valle. Inspiró fuerte. Y luego escupió una gran ráfaga de niebla verde hacia la otra colina. La niebla pareció atrapar las flechas a mitad de vuelo, inmovilizándolas.
cayeron al valle entre los dos ejércitos, inútiles e impotentes. Los soldados vitoreaban y aullaban, aclamando a su líder. Había llegado el momento de deshacerse del general. Desde el aire rugió: ¡Soldados! Me he enterado de que el general es un traidor. Silencio entre las tropas. ¿Qué hago con él? ¡Su cabeza!, gritó el ejército al unísono. ¿Quién era el general para negarle su deseo? Sintió el poder que le daba el miedo de sus soldados. La cabeza del general formaba parte de su cuerpo, pero el poder del miedo le daba el control absoluto sobre él mismo. Sacó su espada. El general no podía hacer nada para impedírselo. El rey la levantó en el aire, dispuesto a extirpar la cabeza traidora. ...6 de enero 2021. Los amotinados habían tomado el Senado. Desde su escondite en la primera planta con su familia, el vicepresidente Mike Pence los escuchaba. Cómo hacían estragos en los pasillos, en las oficinas, rompiendo muebles y cristales, y gritando. Los gritos eran lo que más miedo daban, porque los gritos le nombraban a él. No los veía, pero escuchaba claramente su reclamo. Mike Pence, a la horca. Pence había llegado al escondite justo a tiempo. Tras franquear el edificio a los asaltantes, los servicios de seguridad habían tardado 14 minutos en trasladarle a una zona segura. Escasos segundos después de cerrar la puerta, irrumpieron en el rellano, a tan solo 30 metros de él, al otro lado de la pared, con ese canto en la boca. Mike Pence, a la horca. Se había salvado por los pelos. Si hubiera podido verlos, habría visto que uno de los atacantes llevaba una lanza de 2 metros y un gorro hecho con piel de coyote en la cabeza, y se dirigía al despacho de Pence. ¿Por qué querían los asaltantes la sangre del vicepresidente de los Estados Unidos, uno de los evangélicos con más poder del país? Mike Pence no siempre había sido evangélico. Se crió dentro de la tradición católica y hasta fue monaguillo de pequeño. Pero en 1978, al asistir a un festival de música cristiana en Kentucky, decidió cambiarse a la vertiente evangélica. Tampoco había sido siempre republicano. De hecho, trabajó en su delegación local de jóvenes demócratas en su pueblo, y le votó a Jimmy Carter, demócrata, en las elecciones presidenciales de 1980. Pero tal y como se quedó embelesado con la música cristiana de Kentucky, el mensaje conservador de Reagan le cautivó. Y se dedicó de lleno a la política, ya como candidato republicano. Tras una década en la Cámara de Representantes como diputado de Indiana, en 2013 fue investido como gobernador del mismo estado. Su carrera política venía determinada por su ideología evangélica. En una entrevista con CBN News explicó: "Mi modus operandi en la vida comienza con la fe. Comienza con lo que más importa y procuro poner por delante mi verdad moral, en primer lugar, luego mi filosofía de gobierno, en segundo lugar, y mi política, en tercer lugar. Es un privilegio servir en Washington, D.C., pero nunca pierdo de vista lo que el Señor me ha llamado a hacer con mi vida. Esto es, primero, ser marido, luego padre, y hacer las cosas bien desde la perspectiva del Señor. Y luego Él se ocupará de todo lo demás". Casi desde el primer día, usó su puesto para imponer dicha ideología religiosa. Durante su tiempo como gobernador, hizo campaña en contra del aborto, los derechos de los homosexuales, y hasta se enfrentó a la Iglesia Católica local cuando quiso acoger a refugiados sirios en el estado. Su ideología percolaba también en su vida privada. Declaró de forma pública que, en el desarrollo de sus funciones como político, no se reuniría en privado con ninguna otra mujer sin la presencia de su esposa, Karen, y tampoco acudiría sin ella a eventos donde se servía alcohol. Pence
Se iba a volver a presentar a las elecciones para gobernador, pero se retiró de la carrera cuando Trump le pidió que fuera su vicepresidente. Y es que Pence era esencial para la campaña de Trump. Con sus contrastadas credenciales evangélicas, aseguraba el voto de este colectivo. Trump no era perfecto. De hecho, cuando salió la famosa grabación de Access Hollywood, en la que Trump hablaba de cogerles a las mujeres por el coño, la mujer de Pence se enfadó con él por colaborar con Trump. Los varones del Partido Republicano hasta hablaban de postular a Pence como presidente y no vicepresidente, tras la publicación del vídeo. Pero finalmente se decidió seguir en adelante con Trump a la cabeza del partido. Trump no era perfecto, pero tampoco lo era el rey Ciro. Ciro, del sexto siglo a.C., y el primer emperador de Persia, era un infiel y a menudo citado en la comunidad evangélica como justificación de su voto a Trump. Aunque Ciro no creyese en Dios, el Todopoderoso lo usó para liberar a los judíos cautivos en Babilonia. Si Dios podía usar a Ciro, un no creyente, como instrumento para su voluntad, podía hacer lo mismo con Trump. Pence estaba seguro de que Trump formaba parte del plan de Dios. Se acordó de sus propias palabras: y hacer las cosas bien desde la perspectiva del Señor, y luego Él se ocupará de todo lo demás. Trump formaba parte de su plan, principalmente por su promesa de poner a jueces conservadores en el Supremo, con el fin de ponerle fin al aborto. Más adelante, en una comparecencia en la Marcha por la Vida, una manifestación antiaborto, diría: la verdad es que Donald Trump es el presidente más pro vida de la historia americana. Cuando ganó Trump las elecciones en 2016, su mujer, Karen, seguía enfadada por la cinta. Se negó a besarle esa noche y le dijo: bueno, Mike, has conseguido lo que querías. Karen no entendía que no era lo que quería él, sino lo que quería Dios. Y un plan de Dios no se te puede ir de las manos. Pero ahora, escuchando cómo los votantes de Trump exigían su muerte al otro lado de la pared, Mike se preguntaba si esto realmente era el plan de Dios. Todo había comenzado cuando Trump había perdido las elecciones en varios estados bisagra y le ordenó a Pence que cambiase los resultados. Pence se negó, para la ira del presidente. Y justo antes de acudir al Senado para certificar los resultados, en una ceremonia que normalmente era una mera formalidad, pero que, en esta ocasión, se convertiría en una masacre, Trump le había amenazado por teléfono: La historia o bien te recordará como un patriota o te recordará como una marica cobarde. Después de todo lo que había hecho Pence por Trump, ¿cómo había podido convertirse en un monstruo así? Más adelante, en el rally en el que Trump animó a sus seguidores a asaltar el Capitolio para frenar el conteo de los votos, alegando un fraude inexistente como justificación, siguió echando leña y alimentando rencor hacia Pence. Espero que Mike haga lo correcto. Eso espero. Eso espero, porque si Mike Pence hace lo correcto, ganaremos estas elecciones. Mike hizo lo correcto en términos legales, pero no según el criterio de Trump, y decidió acatar la ley. Y por eso estaba acurrucado en esa sala, escondido de los asaltantes que gritaban: Pence, a la horca. Pence se había convertido en su cabeza de turco. De hecho, con los atacantes ya dentro del edificio, Trump seguía tuiteando ataques en contra de él. Mike Pence no tenía el valor de hacer lo que se tenía que hacer. Y un abogado relacionado con Trump declaró: preparen los pelotones de fusilamiento. Pence va el primero. En otro tuit dijo: Pence estará en la cárcel esperando su juicio por traición. Se enfrentará a pena de muerte por fusilamiento. Es un cobarde y cantará como un pájaro. Ya temblando en la oscuridad, se repitió las mismas palabras: y hacer las cosas bien desde la perspectiva del Señor, y luego Él se ocupará de todo lo demás. ¿Era el plan de Dios que Pence perdiese la vida por culpa de Trump?
Desde su escondite, Pence no lo podía ver, pero el hombre de la lanza, con su sombrero de coyote, había logrado entrar en su despacho. Dejó una nota encima del escritorio. Solo es cuestión de tiempo. La justicia viene a por ti. Querían su cabeza. El rey bajó su espada de golpe limpio. La cabeza del general se cayó hacia la tierra, estallando con un chorro de sangre y sesos al impactar. Una cabeza menos. No importaba, ya le saldría otra. El ejército le aclamó de nuevo, chillando y gritando, celebrando su rey. Cayó otra ráfaga de flechas enemigas. El rey se lanzó de nuevo a vuelo y, una vez más, sus gritos de terror parecían alimentarle. El rey repitió la misma operación de antes, volando por encima de sus cabezas, lanzando disparo tras disparo de niebla verde hacia el enemigo, neutralizando sus flechas antes de que pudiesen llegar. Y en ese momento lo notó en el hombro. La nueva cabeza le estaba saliendo. Era como quitar una costra. Dolor, pero un dolor dulce. Emergió lentamente, cubierta de sangre y de baba. Su nuevo general. La cabeza abrió la boca para hablar, y lo que dijo le dejó al rey atónito. Quiero tu corona. El brazo del rey se levantó, como impulsado por otro. Cogió la corona y la puso encima de la cabeza del nuevo general. El rey había perdido el control de su cuerpo. Lo controlaba la otra cabeza. No se le puede quitar el poder a alguien de golpe. Tienes que quitarle el control en varios pasos. Ron DeSantis estaba delante de la pantalla, viendo el primer anuncio que había hecho cuando se presentó a las elecciones para ser gobernador de Florida. El primer paso que le había llevado hasta donde estaba hoy. Durante las elecciones en 2018, necesitaba a Trump. En ese momento, DeSantis estaba empatado con su contrincante demócrata, Andrew Gillum. Trump, el que siempre piensa que tiene el control. Sí, DeSantis necesitaba a Trump. Por eso puso en marcha una campaña de adulación. El anuncio que estaba viendo en la pantalla fue la primera parte. En una imagen familiar, su esposa le dice al espectador que DeSantis es un gran padre, al que le encanta jugar con los hijos. Da paso al padre de DeSantis, con su pequeña hija vestida con los colores del Partido Republicano. Los dos construyen un gran muro de ladrillos de juguete. Construye el muro, le dice. La mujer sigue. Les lee cuentos. Y vemos a un DeSantis con su hijo bebé en brazos, libro en mano. ¿El libro? The Art of the Deal, o El arte de la negociación, libro de Donald Trump. Trump said, "You're fired." Estás despedido, dice. Me encanta esta parte. La esposa dice que también les enseña a hablar. DeSantis sostiene una pancarta de la campaña de Trump, Make America Great Again. Make America great again. Al final, Ron DeSantis for governor. Ron DeSantis, guerrero conservador para gobernador. DeSantis seguía dejando patente su admiración por Trump. En una entrevista le preguntaron, ¿hay algún punto en el que usted no está de acuerdo con el presidente Trump? DeSantis no dudó en su respuesta. Ni uno solo. Funcionó la campaña. El ego de Trump no se pudo resistir. En un rally en 2018, Trump se puso a su lado y anunció su apoyo para su candidatura de forma pública. Thank you, Ron. And everybody needs to support Ron DeSantis in our August 28th primary. Luego, también publicó un tuit para afianzar todavía más su respaldo. Un gran año para el representante Ron DeSantis, quien será un gran gobernador para Florida. Hombre fuerte con respecto al delito, las fronteras y la segunda enmienda. Gran ayuda con impuestos y regulaciones.
Ama a nuestro ejército y nuestros veteranos. Tiene mi apoyo pleno y total. El punto de inflexión, lo que le llevó a DeSantis a ganar las elecciones y convertirse en gobernador del estado de Florida. El primer paso, ganar el apoyo de Trump como aliado. Había llegado el momento de dar el segundo paso. DeSantis no era evangélico, sino católico, pero sabía que el evangélico formaba una parte importante de la base electoral de Trump. Lo que hiciera Trump lo tendría que hacer también él, pero a lo grande, si quisiera ganar su voto. Trump hablaba mucho de su gran muralla, la que quería construir en la frontera con México. Pero DeSantis, el gran showman, sabía montar un espectáculo todavía más llamativo. Mandó un avión privado a Texas, buscando inmigrantes sin documentación. Allí les invitaba a comer en McDonald's y les hablaba de un vuelo gratuito al estado de Massachusetts, donde les esperaría un trabajo y dinero gratis. Además, les entregaba una carpeta con un mapa de los Estados Unidos, con una flecha que iba desde Texas hasta Massachusetts. Había un panfleto dentro, que era falso, titulado Ayudas para migrantes refugiados, en español y en inglés, y en el que se le prometía hasta 8 meses de ayudas económicas. Todo era mentira. Martha's Vineyard era el destino elegido por DeSantis para el traslado de los inmigrantes, un enclave de gobiernos demócratas. ¿Vosotros estáis tan a favor de los inmigrantes? Pues toma, aquí los tenéis. Migrantes, en su mayoría venezolanos y entre ellos niños, los envió el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Les había engañado a los inmigrantes para hacer de ellos un circo mediático. Mucha gente estaba indignada por la forma en la que DeSantis había manipulado a estos inmigrantes. El presidente Joe Biden le acusó de jugar la política con seres humanos. Pero los votantes de DeSantis estaban encantados. El presentador conservador de radio, Pete Mondo, dijo: Es una de las jugadas políticas más astutas que he visto en mi vida. De gira en un rally en Kansas, el público le dio a DeSantis una gran ovación. En marzo de 2020, el planeta entero se confinó a causa del coronavirus. Trump se opuso a implementar esta política a nivel nacional, sugirió que un desinfectante podía funcionar como vacuna y se burlaba de la gente que llevaba mascarilla. DeSantis siguió su ejemplo. Durante la pandemia, asistió a un evento con un grupo de alumnos de instituto. Los jóvenes iban con mascarilla. Dijo lo siguiente: You don't have to wear those masks. I mean, please take it off. Honestly, it's not doing anything. We got to stop with this. Don't let this be there. So if you want to wear it, it's fine, but this is ridiculous. No tenéis que llevar la mascarilla. Tenemos que parar con este teatro. Si queréis, vale, pero esto es ridículo. Y en septiembre de ese mismo año, abrió todos los colegios y los negocios del estado. La política de COVID de DeSantis se ligaba con un movimiento más amplio en todo el país. Un movimiento que pasa casi desapercibido, pero no por ello menos poderoso y peligroso. La toma de poder en los consejos escolares por parte de las facciones derechistas más radicales. ¿Por qué importan los consejos escolares? Los miembros de los consejos escolares ostentan cargos electos y, entre otras cosas, eligen el currículo educativo y las políticas escolares de los colegios del país. ¿En qué consiste este movimiento derechista? Primero surgió en respuesta a las políticas de COVID, en contra del confinamiento y la mascarilla en los colegios. Por eso, adoraban a DeSantis. Ahora, su misión consiste, principalmente, en apoyar a candidatos que están a favor de prohibir la enseñanza en las aulas de temas que consideran izquierdistas, como hablar del legado racista de los Estados Unidos, o la homosexualidad y la transexualidad. ¿Cómo son los candidatos? Un ejemplo ilustrativo. Ashley Sopa, en el estado de Washington. Tiene una gran pancarta pro-Trump en el jardín de su casa y lleva una pistola para hacer la compra en el supermercado. También es antivacuna y antimascarilla.
Además, es miembro de The Three Percenters, o los del 3%, un grupo que forma parte del movimiento miliciano, con ideas conspiranoicas acerca del gobierno, e imagina que los estadounidenses patrióticos se rebelarán contra lo que ellos ven como violaciones constitucionales. Sove tiene un tatuaje en la nuca con el símbolo de este grupo. Es de destacar que había presencia de banderas con este símbolo entre los asaltantes al Capitolio el 6 de enero. Paradójicamente, Sove educa a sus hijos en casa. ¿Por qué estar en el consejo del colegio público si sus hijos ni siquiera asisten al mismo? Para poder influir en lo que aprenden los hijos de sus vecinos. Para inculcarles el mismo miedo del negro y del gay de la ciencia que el colectivo fundamentalista llevaba décadas predicando. DeSantis se había dado cuenta de este fenómeno. En este año 2022, dio su respaldo a 30 candidatos a los consejos en su estado de Florida y donó miles de dólares a sus campañas. 24 de ellos ganaron. Siguiendo en esta línea, DeSantis respaldó de forma pública una nueva medida aprobada por el Senado Republicano de Florida el 8 de marzo de 2022, los derechos de los padres en la educación. Un título bastante anodino que oculta un propósito más oscuro. Esta ley dicta que los colegios no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en el grado primario, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes. ¿Qué sería apropiado para la edad o el nivel de los estudiantes? La ley no lo dice. Los activistas del colectivo LGBTQ han llamado a esta ley Don't Say Gay, o la ley No Digas Gay. La dirección de Disney World, una empresa enorme con mucho poder económico, se pronunció en contra de esta ley. DeSantis no tardó en contestar. Disney ha cruzado una línea. Tal y como Trump había amenazado con cerrar Twitter y otras empresas cuando se atrevieron a desafiarle, DeSantis amenazó con quitarle a Disney su estatus especial, que le permite operar como un gobierno independiente en su parque temático. En abril de 2022, la Cámara de Representantes de Florida, controlada por los republicanos, aprobó la amenaza de DeSantis, efectivamente quitándole este estatus especial al conglomerado internacional de entretenimiento. DeSantis ya se veía como hombre fuerte y un político potente. Había completado el segundo paso, ser más Trump que el propio Trump. Ahora tocaba el tiro de gracia. En las últimas midterm de noviembre, los republicanos no ganaron el Senado, apenas lograron una pequeña victoria en la Cámara de Representantes, y muchos candidatos que apoyaban la mentira de Trump de elecciones robadas también perdieron. Y muchos señalan a Trump como el responsable de esta derrota. No así para DeSantis. Lejos de la carrera casi empatada, cuando necesitaba el apoyo de Trump para salir elegido como gobernador la primera vez, en las elecciones de este año, ganó una victoria aplastante de casi 20 puntos. El Senado y la Cámara de Representantes del Estado también están controlados por los republicanos. En estos momentos, corren rumores. Rumores de que DeSantis posiblemente se podría presentar a las primarias presidenciales en 2024, enfrentándose a Trump en la carrera para la Casa Blanca. El una vez protegido de Trump, ¿se podría presentar como su ahora rival? Al preguntárselo, DeSantis, sabiamente, ni ha confirmado ni desmentido estos rumores. Pero lo cierto es que, tras dar el discurso de victoria, la muchedumbre gritó: ¡2 años más! ¡2 años más! ¡2 años más! Este reclamo quiere decir que solo cumpliría con 2 años más de su mandato, en lugar de 4, para presentarse a las presidenciales llegado el momento. De hecho, durante un debate con su contrincante demócrata Charlie Crist antes de las elecciones, DeSantis se negó a decir si pensaba cumplir con los 4 años de su mandato, dando todavía más cabida a la especulación. También ha anunciado la publicación de un libro, editado por HarperCollins el 28 de febrero, titulado La valentía de ser libre,
El plano de Florida para la renovación de América, en el que mezcla lo autobiográfico con propuestas políticas. Es muy común que los candidatos presidenciales escriban libros de este tipo antes de presentarse, y el diario The Guardian comenta que esta publicación es una clara señal de ambición presidencial. Cabe mencionar que Mike Pence, el ex vicepresidente escondido en el Capitolio durante el asalto, también acaba de publicar un libro que sigue la misma fórmula. Trump claramente siente la amenaza. Cuando le preguntaron por el posible desafío de DeSantis, contestó: Si se presentara a las elecciones, os contaría cosas acerca de él que no serían muy halagadoras. Yo sé más sobre él que ninguna otra persona, quitando quizá a su esposa, que es quien realmente dirige su campaña. Además, últimamente se refiere a él con un nuevo mote que ha acuñado: Ron DeSanctimonious o Ron de Santurrón. Trump debería sentirse amenazado. A diferencia del panorama político de hace 4 años, parece que DeSantis tiene una clara ventaja sobre Trump. En una encuesta de Club for Growth, un grupo económico conservador, se halló que DeSantis le ganaría a Trump en 4 estados primarios clave: Iowa, Nuevo Hampshire, Florida y Georgia. Además, para el 2024, el 46% de los republicanos prefiere a DeSantis como su nominado, frente al 39% que sigue apoyando a Trump. DeSantis es católico, pero goza de apoyo evangélico. Sabe hablar su idioma. Durante su campaña, citó Efesios 6, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Solo que cambió las acechanzas del diablo por las acechanzas de la izquierda. The National Review, una publicación conservadora, lo elogió, hablando de su plataforma anti-gay, anti-aborto, anti-confinamiento y anti-vacuna. También señaló que DeSantis no tiene los mismos problemas de credibilidad como Trump, con sus varios matrimonios y comentarios vulgares. Es, además, más joven y elocuente y un condecorado veterano de guerra. Si DeSantis pudiese derivar el apoyo evangélico de Trump hacia su propia campaña, ganarle al expresidente sería pan comido. Varios autores de The National Review declararon que DeSantis sería mejor candidato y le recomendaron ignorar los insultos con los que Trump seguramente le atacará. Mejor ni entrar al trapo y centrarse en el voto evangélico. Todavía sentado en su sofá, DeSantis se puso ahora a ver su último vídeo de campaña. And on the 8th day, God looked down on his planned paradise and said, Sobre un océano en blanco y negro, una voz anuncia: y el 8º día, Dios contempló su paraíso y dijo: tengo que protegerlo. Así que Dios hizo un guerrero. En este momento aparece una imagen de DeSantis. Se sucede una serie de imágenes y la narración continúa, hablando de las libertades que había defendido DeSantis durante su mandato. La libertad de no vacunarse, de no aislarse, de no exponerles a los hijos al racismo y la homosexualidad, intercaladas con fotos del hombre con su familia. Al final, So God made a fighter. Así que Dios hizo un guerrero. DeSantis les había hecho caso a los del National Review. Ni una sola mención de Trump. El tercer paso: hacerse con el poder que una vez tenía el expresidente. El rey y el general rebelde forcejeaban en el aire, las alas moviéndose. Un brazo lo controlaba el rey, el otro el general. Gruñían como bestias, dándose puñetazos y patadas lo mejor que podían, cada uno luchando con el mismo cuerpo. De pronto, el general le mordió la oreja. El chillido del rey hacía eco en todo el valle. El rey estaba cada vez más débil. Necesitaba el miedo de su ejército. Necesitaba sentir su poder. Otra descarga de flechas. Bien, eso está bien.
Inspiró fuerte para soplarle niebla letal en la cara del general, pero no pudo. No tenía la fuerza para hacerlo. ¿Qué estaba pasando? El rey no entendía nada. Pero entonces se dio cuenta de que las flechas ya no caían encima del ejército. Se dirigían únicamente hacia su cuerpo, con las cabezas del rey y del general. Y el rey entendió. El enemigo había dejado de atacar a su ejército y centraba sus fuerzas solamente en él. Su ejército perdía su miedo. El rey sabía que las consecuencias serían desastrosas. 18 de enero 2019. Rodeado de cientos de manifestantes, el chico se encaró con el anciano indígena que tenía delante. El joven rubio lucía una gorra roja con grandes letras que ponían MAGA. El hombre, una chaqueta con típicos diseños tribales. Tenía un tambor en la mano, el instrumento tradicional de sus ancestros. De sus labios salió un cántico, cantado en un idioma que le era ajeno al chico. El hombre quería pasar, subirse al monumento. El chico estaba en el camino. Dio un paso adelante, sus dos caras ya a escasos centímetros. El chico no se movió, bloqueándole el paso. El hombre continuaba con su canción, dando golpes al tambor de cuero. El chico ni se inmutó, mirando al hombre de frente. Mientras seguían los gritos a su alrededor, y sus compañeros saltaban y se retorcían en lo que parecía una burla de una danza primitiva, los labios del joven torcieron hacia arriba, en una suerte de sonrisa, sosteniéndole la mirada al anciano. Muchos calificarían más adelante esta sonrisa de sardónica o altiva. En ese momento, uno de los asistentes a la manifestación grabó un vídeo de los dos sujetos encarados. Imágenes de este vídeo darían la vuelta al mundo. El chico no lo sabía entonces, pero esa imagen le cambiaría la vida. Y no precisamente para bien. ¿Quién era este joven? Nick Sandman, de 16 años, había acudido al monumento con sus compañeros de clase del Colegio Católico Covington. ¿El motivo? La Marcha para la Vida, una manifestación en contra del aborto. El señor indígena se llamaba Nathan Phillips, miembro de la tribu Omaha y ex-militar. Él estaba allí para participar en otra manifestación, la Marcha del Pueblo Indígena, cuyo propósito era visibilizar los problemas a los que se enfrentaba su gente. La persona que grabó el famoso vídeo se llamaba Kaya Taitano, una alumna de la Universidad del Distrito de Columbia. Lo subió a Instagram a las 19:33. Ese mismo día, el vídeo fue reposteado en Twitter por una cuenta llamada 2020 Fight o Lucha 2020, en referencia a las elecciones presidenciales, con el siguiente título: Este capullo MAGA alegremente molestando a un manifestante nativo americano y la marcha para el pueblo indígena. Para el 21 de enero, el vídeo ya tenía 2,5 millones de vistas. La reacción de la facción más izquierdista y progresista no tardó en venir. El Washington Post dijo que era un encuentro tenso que provocó indignación. La diputada Deb Haaland escribió: La manifestación descarada de estos alumnos, de odio, falta de respeto e intolerancia, es indicativo de cómo la decencia común ha caído en declive bajo esta administración. Se me rompe el corazón. Y la actriz Alyssa Milano, de la famosa serie Embrujadas, dijo: Esta es la América de Trump, y me ha hecho llorar. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Por qué permitimos esto? Ayudadme a entenderlo, porque ahora mismo siento como si mi corazón viviera fuera de mi cuerpo. Otras reacciones fueron más duras. El escritor de New York Magazine, Eric Abras, tuiteó que quería que los alumnos de Covington y sus padres muriesen. El productor de cine, Jack Morrissey, conocido por obras como Crepúsculo, dijo que los niños MAGA tendrían que ir chillando de cabeza con sus gorras en una trituradora de madera. El autor y profesor de UC Riverside, Reza Slan, tuiteó con respecto a Sandman:
¿Alguna vez has visto una cara más hostiable que la de este tío? Y la humorista Kathy Griffin animó a sus seguidores en Twitter. Dad los nombres de estos niños. Quiero sus nombres. Hay que humillarlos. Si no crees que estos hijos de puta no te identificarían sin dudarlo, estás equivocado. Y Deborah Messing, de Will y Grace, también tuiteó. Mofador, condescendiente, irrespetuoso, capullo. Con el tiempo, Sandman y sus compañeros de clase recibieron varias amenazas de muerte, hasta tal punto que se tuvo que cerrar su colegio por motivos de seguridad. Un chaval trompista que tenía que rendir cuentas y lidiar con las consecuencias de unas acciones claramente racistas, ¿verdad? Ya era hora. Bueno, no tan rápido. 2 días más tarde, el 20 de enero, se publicó otro vídeo de 1:30 horas que brindó más contexto. Se reveló que el primer vídeo no había enseñado la fuente original de las tensiones. This is the face of true terrorism. That's right. This is what terrorism looks like. Un grupo religioso llamado los Israelitas Negros Hebreos, que se cree descendiente de las 12 tribus perdidas. Llevaban tiempo en fila, increpando a los transeúntes y gritando versos de la Biblia. Se mofaban de los otros negros ahí presentes, indígenas y un cura católico. En el siguiente vídeo, se ve cómo este grupo increpaba a los alumnos, llamándoles niños incestuosos, futuros tiradores de colegios, sucios blanquitos y maricones. Resulta que los alumnos ya llevaban tiempo enfrentándose con el otro grupo, y la situación se había crispado mucho antes. Fue el propio Phillips, el señor indígena, quien decidió acercarse, por iniciativa propia, al grupo de jóvenes, con el fin de relajar la situación con su canto ancestral de paz. Sandman no le estaba bloqueando el paso en el momento de la famosa imagen. Phillips fue el que se había puesto en medio. Y esa sonrisa que todo el mundo decía era ilustrativa de la lacra de la supremacía blanca que azota el país. Según Sandman, se sentía incomodado por el grupo de hombres que se le acercaba al son del tambor. Yo sonreí porque quería que supiera que no me iba a enfadar, ni achicarme, ni ser provocado para participar en una confrontación mayor. Algunos testigos aseguran que, no obstante las declaraciones de Sandman, los alumnos sí se burlaban de los indígenas con su baile, haciendo gestos como si tuviesen hachas en la mano. Los alumnos sostienen que era un típico baile de su colegio, que hacían en apoyo a sus equipos deportivos, y lo hacían para desviar la atención negativa del enfrentamiento con los negros hebreos. Fuera como fuere, muchas celebridades borraron sus tweets después de ver el segundo vídeo. Entre ellos, Jack Morrissey, el que quería meter a los niños en una trituradora de madera. Sandman denunció a los medios que lo habían retratado como racista, entre ellos ABC, CBS, CNN, NBC, The New York Times, Rolling Stone y el Washington Post. El juez instructor desestimó varias de sus denuncias, pero llegó a un acuerdo extrajudicial con la CNN, la NBC y el Washington Post. La cifra no se ha hecho pública, pero su caso inicial exigió una indemnización de los tres de unos $8 millones por injuria. ¿Qué tiene que ver esta anécdota con la idea fundamentalista? Vamos a verlo en la conclusión. Hacía tiempo que no caía ninguna flecha. ¿Por qué no atacaba al enemigo? Girando la cabeza herida, vio que su ejército también se había dado cuenta. Y viendo su reacción, ahora, el que sentía miedo era él. Vio el mismo miedo en los ojos del general. Y con razón, pues su cuerpo se hacía cada vez más pequeño y perdía fuerza. Ninguno de los dos podía seguir luchando. Intentaba aletear para mantenerse en el cielo, pero no podía. Con sangre y sudor en los ojos, caían las dos cabezas con su cuerpo en espiral hacia la tierra, como un pájaro herido. Los soldados habían perdido su miedo. Y se estaban yendo. No todos. Incluso la mayoría les seguía fiel. Pero los suficientes como para debilitarles al rey y al general.
Agotados el rey y el general, yacían los dos con su cuerpo en el suelo. De no haber tenido dos cabezas, parecería un cuerpo cualquiera. El cuerpo de un hombre mundano, sin poder. A la hidra del fundamentalismo siempre le saldrán nuevas cabezas. Yo no sé si DeSantis será el candidato preferido en las próximas elecciones, si lo será Trump o si lo será otro. Lo que sí sé es que independientemente de quién esté al mando, la hidra tiene mucho poder. Gracias a su ejército de fieles, todos cautivos del miedo. A lo largo de esta serie, he hecho mucho hincapié en la magnitud del colectivo evangélico. Me parece importante recalcar que estamos hablando de 100 millones de personas solo en los Estados Unidos, una tercera parte de la población. 100 millones de personas que, con su voto y como hemos visto, tienen el poder de marcar el rumbo político global. Y es que los tentáculos de los fundamentalistas son largos. Desde las iglesias evangélicas en Brasil de Bolsonaro, orientado por una lideranza evangélica, hasta Hazte Oír en España, a donde ha acudido la Asociación Ultracatólica Hazte Oír para repartir estos... y más. Está claro que hay que luchar contra esta bestia. Pero lo estamos haciendo mal, porque estamos alimentando a la hidra. Al comienzo del episodio, hemos visto que el evangélico se autoaísla intencionadamente en sus interacciones en Facebook. Pero el caso es que los evangélicos no son los únicos. En un estudio de The National Library of Medicine, o la Biblioteca Nacional de la Medicina, analizaron las interacciones de 12 millones de usuarios. Se halló que, con respecto a publicaciones referentes a la ciencia y conspiraciones, el 93,6% de personas en Facebook y el 87,8% de ellas en YouTube se habían polarizado y limitado a sus propias comunidades. Está claro que lo hacemos todos. En el entorno online, un buen zasca siempre es satisfactorio. Ves un claro ejemplo de homofobia, racismo, intolerancia, y le dejas al sujeto en cuestión en evidencia. Luego, haces un pantallazo y se lo mandas a tus amigos. Incluso a lo mejor lo subes a Facebook. Todos se ríen y te felicitan. ¡Qué retrógrado! ¡Ja, ja, ja! Te sientes bien. Un chute de dopamina. ¿Cuántas veces hemos visto publicaciones del tipo: si has votado a fulanito, quítate de mi lista de amigos. Si crees X, te elimino. Si no estás de acuerdo conmigo, allí está la puerta. Todos las hemos visto. Incluso, a lo mejor, y como yo, tú mismo lo has hecho. Pero cuando yo le dije a Brian que era homófobo y le bloqueé, ¿de repente se volvió menos homófobo? ¿Había aprendido algo de mi comentario? No. ¿Qué logramos con este comportamiento en realidad? Un mundo cada vez más polarizado, cada uno con su bando. Esta conducta es, por lo tanto, directamente contraproducente. ¿Por qué lo hice si en el fondo sabía que no le iba a hacer cambiar de opinión? Porque me sentía moralmente superior y quería hacer alarde de ello entre mis amigos, la gente que ya pensaba como yo, compartiendo pantallazos. ¡Qué retrógrado! ¡Ja, ja, ja! Una actitud que me recuerda bastante a la iglesia fundamentalista de mi infancia, por cierto. No había logrado cambiar absolutamente nada en el mundo. Bueno, sí, le había radicalizado todavía más. Logré hacer del mundo un lugar peor. Y es en este punto que nos estamos equivocando. Metemos a todos en dos sacos, los buenos, los míos, y los malos, los otros. Pensamos que todo fundamentalista es malvado y hay que atacarlo. Vemos de la misma manera a James Dobson, magnate mediático, multimillonario, y claramente consciente de lo que hace, que Brian. Pero Brian es un niño que ha sido violado, criado dentro de una comunidad aislada, sin acceso a información, e inculcado con miedo, todos los días de su vida. Como todos en su entorno,
Él llora de verdad por los bebés que él cree asesinados y realmente teme que los gays vayan a violar a sus hijos, tal y como abusaron de él. Es lo único que conoce. Yo no le hago conocer nada nuevo al atacarlo y bloquearlo de mi círculo. De hecho, al hacerlo, le acabo de quitar quizá la única influencia no fundamentalista en su vida, y alimento su miedo. Pienso en mi propio caso. Yo tuve la suerte de tener a personas en mi vida que se preocuparon por mi educación, que me explicaron por qué las ideas que tenía desde pequeño estaban equivocadas. Me quitaron el miedo. De haberme gritado, insultado y echado de sus vidas, a lo mejor habría acabado como Brian. Veamos el caso de Nick Sandmann, el joven viralizado por su enfrentamiento con el señor indígena. Yo no sé si hubo racismo por parte de los jóvenes. Puede ser. Tampoco sé si los medios informaron del suceso con un cierto sesgo, sin usar la debida diligencia. El caso es que da igual. Las voces más progresistas de la sociedad insultaron a este chico de 16 años en términos vulgares y llamaron a meterlo en una trituradora de madera. ¿El resultado? En 2020, Sandmann fue invitado a dar un discurso en la Convención Nacional Republicana, durante la cual narró su perspectiva del incidente y dijo que cree que los medios son sesgados. A continuación, Sandmann fue contratado por la campaña de reelección de Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado. Enhorabuena. Hemos creado un fundamentalista más feroz de lo que lo hubiera sido nunca, de no haber pasado por esa experiencia. Y con un futuro político. A todo esto, no digo que todo se vaya a arreglar con amor y abrazos. No soy así de ingenuo. A veces hay que atacar, sobre todo a las cabezas de la hidra, los Dobson y los Trump del mundo, y sobre todo mediante la visibilización, el voto y la política. De ahí que haya creado este proyecto y mi trabajo como activista. Y hay que denunciar los casos de homofobia, racismo y misoginia. Defenderé estos valores hasta la muerte. Pero tenemos que cambiar de estrategia con los soldados de la hidra. Tenemos que trabajar para quitarles su miedo, para que salgan del ejército, para que dejen de alimentar a la hidra. En lugar de atacar, tenemos que hacer de ellos nuevos aliados. Y el miedo se quita mediante la información y el diálogo. Lo malo es que hablar con un fundamentalista es mucho más difícil y menos gratificante que publicar zascas online. No funciona muchas veces, la mayoría de las veces incluso. No es una varita mágica. Esto lo sé por mi propia experiencia. De los muchos fundamentalistas con los que he hablado en los últimos años, solo se me ocurren dos que se podrían llamar casos de éxito. Y uno de ellos tardó años en aceptar recibir la información que yo le quería brindar. Ahora, sin embargo, en base a escucharme y conocerme como persona, ahora es incluso defensor de los derechos gays. Un nuevo aliado. De haberle gritado homófobo sin más, seguramente se lo hubiera vuelto aún más. Pero en lugar de alimentarle a la hidra, hemos logrado debilitarla. Este es el camino hacia la victoria. Este nuevo aliado pudo salir del ejército porque le quité el miedo. Esto es agotador. Y muchos dicen que no es justo el tener que educar a los demás, que deberían buscar la información por su cuenta. Estoy de acuerdo, no es justo. Pero es la única manera y es nuestra responsabilidad. El fundamentalista, sea religioso o sea político, no va a buscar una información que ni siquiera sabe que existe. Hay que dejar la superioridad moral atrás. Hay que hacer un trabajo difícil. Y esto es lo que he aprendido a lo largo de este proyecto y de mi vida. Para combatir el fundamentalismo, no puedo ser yo mismo fundamentalista. A lo mejor no logro sacar a todos de la niebla, pero por lo menos la niebla no vendrá de mi propia boca. Yo soy Samuel. Gracias por escuchar Fundamental.
sabía lo que tenía que hacer. También sabía que no era Brian realmente, el hombre que había visto asaltando al Capitolio. Los asaltantes, lo más seguro, es que ya no tuviesen remedio. Pero Brian puede que estuviera todavía a tiempo. Aunque él quisiera seguir después en la niebla, sabía que esto, al menos, me liberaría a mí. Tenía que intentarlo. Con las manos temblorosas, abrí el ordenador. Busqué su perfil e hice clic. Respiré hondo y me puse a escribir. Hola, Brian. ¿Quieres hablar? Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.